Cuando entré en la sala del tribunal, mi madre rió por lo bajo y mi padre negó con la cabeza. El juez palideció, su mano temblaba mientras susurraba, «Dios mío. ¿Es realmente él?» Todos se giraron para mirarme, sin saber quién era yo hasta que. Mi nombre es Isabela Morales y tengo 32 años. En el momento en que entré en la sala del tribunal, mi madre se rió por lo bajo y mi padre negó con la cabeza. Pensaban que estaba cometiendo un error. Entonces el juez levantó la vista de sus papeles. Su rostro palideció, su mano tembló y susurró, «Dios mío, ¿de verdad es ella?» Todos se giraron para mirarme. No tenían ni la más remota idea de quién era yo en realidad, hasta que ese momento lo cambió todo para siempre. Crecí en Mapleton, uno de esos pequeños pueblos de postal en el norte del estado de Nueva York, donde todo el mundo conoce tu nombre y tus asuntos. Mis padres eran lo que los lugareños llamaban la realeza de Mapleton. Mi padre, Ricardo Morales, construyó un imperio inmobiliario desde cero, transformando nuestro tranquilo pueblo en un creciente paraíso suburbano con centros comerciales, edificios de oficinas y urbanizaciones de lujo. Su éxito le granjeó contactos con todos los políticos y líderes empresariales del estado. En galas benéficas y eventos comunitarios, la gente prácticamente hacía cola para estrecharle la mano o conseguir un momento de su tiempo. Mi madre, Elena, era igualmente influyente a su manera. Presidía prácticamente todas las juntas benéficas del pueblo, organizaba los eventos sociales más exclusivos y mantenía la imagen de nuestra familia con precisión militar. Nuestra casa, una extensa mansión colonial en 2 hectáreas de terrenos cuidados, aparecía en las revistas regionales como el epítome de la elegancia clásica americana. Desde fuera, éramos la familia americana perfecta. Pero dentro de aquellos muros pintorescos, la vida era de todo menos perfecta. Nada de lo que hacía parecía ser suficiente para mis padres, especialmente para mi madre. Mi ropa nunca era la adecuada. Mis notas nunca eran lo suficientemente altas. Mis logros nunca eran lo bastante impresionantes. Recuerdo haber traído a casa un boletín de notas con todos sobresalientes y un notable alto en química avanzada. En lugar de felicitarme, mi madre simplemente me preguntó por qué no podía sacar un sobresaliente en química como mi hermano mayor, Adrián. Adrián era 4 años mayor que yo y el indiscutible niño de oro. Capitán del equipo de debate, el mejor de su promoción, aceptado en Princeton por admisión temprana. Mis padres nunca perdían la oportunidad de recordarme que debería ser más como Adrián. Lo que nunca vieron fue cómo el propio Adrián se desmoronaba bajo sus expectativas, cómo su sonrisa desaparecía en el momento en que se daban la vuelta. Cuando tenía 13 años, descubrí accidentalmente algo que cambiaría para siempre mi forma de ver a mi familia. Estaba buscando una grapadora en el despacho de mi padre cuando me topé con un cajón oculto en su escritorio. Dentro había documentos con nombres de funcionarios locales, incluido el juez Héctor Vargas, junto con fechas y grandes cantidades de dinero. También había fotos que mostraban a mi padre con el juez y el alcalde Romero en lo que parecía un pabellón de caza privado, bebiendo y riendo. Algo en todo aquello me pareció incorrecto, secreto. Cuando mi padre me sorprendió, la furia en sus ojos me aterrorizó. «Estos son asuntos de adultos, Isabela», dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba enfadado. «Olvida lo que has visto. ¿Me entiendes?» Asentí, pero nunca lo olvidé. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi padre podría no ser el hombre honorable que todos pensaban que era. La secundaria fue una época extraña para mí. Era bastante popular debido a mi apellido, pero nunca sentí que perteneciera. Mientras otras chicas de mi edad se preocupaban por los vestidos de graduación y las solicitudes para la universidad, me sentía cada vez más atraída por las noticias sobre corrupción y justicia. Leía en secreto sobre denunciantes y periodistas de investigación que exponían irregularidades. Se convirtieron en mis héroes anónimos. El día que cumplí 18 años y me gradué de la secundaria fue el día en que empecé a planificar mi huida de Mapleton. Me habían aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, a 3 horas de casa. Lo suficientemente lejos como para poder respirar libremente, pero no tanto como para causar un escándalo familiar. Justicia penal. De verdad, Isabela, había dicho mi madre cuando anuncié mi especialidad. ¿Qué hay de los negocios o la preparación para derecho? Algo que realmente beneficiaría a la familia. Esto es lo que me interesa, respondí, una de las raras veces que me mantuve firme.
La universidad fue como oxígeno después de años de asfixia. Por primera vez, nadie me conocía como la hija de Ricardo Morales. Solo era Isa, una estudiante con un apasionado interés por la justicia y la rendición de cuentas. Destaqué en mis clases, especialmente en las impartidas por el profesor Javier Soto, un exfiscal federal que había desmantelado varias redes de corrupción durante su carrera. El profesor Soto se fijó en mi intensidad y dedicación desde el principio. Un día, después de clase, me preguntó qué impulsaba mi interés por la justicia penal. La mayoría de los estudiantes están aquí porque ven demasiadas series de crímenes, dijo con una sonrisa. Pero tú. Tú tienes la mirada de alguien con una misión. Algo en sus ojos amables y su manera directa me hizo confiar en él. Le hablé de haber crecido en un pueblo donde la influencia podía comprarlo todo, incluida la justicia. Nunca mencioné explícitamente a mi padre, pero el profesor Soto fue perspicaz. A veces, las verdades más difíciles de afrontar son las que tenemos más cerca de casa, dijo. Pero el mayor coraje es perseguir la justicia, sin importar a dónde te lleve. Esas palabras volverían a mí años más tarde. Cuando llegó la graduación, mis padres asumieron que volvería a Mapleton. Mi padre ya había conseguido un puesto en un prestigioso bufete de abogados propiedad de un amigo de la familia, un trampolín hacia un eventual papel en su negocio. Es hora de que empieces a contribuir al legado familiar, Isabela, dijo, como si mi futuro ya estuviera decidido. Pero yo tenía otros planes. Con la recomendación del profesor Soto, había conseguido un puesto de nivel inicial en una pequeña firma de investigación en Albany. El sueldo era modesto, las horas largas, pero era mío. Fue la primera decisión importante que tomé sin la aprobación de mis padres, y su decepción fue palpable. Estás desperdiciando oportunidades por las que la mayoría de la gente mataría, dijo mi madre durante nuestra última llamada telefónica antes de que me mudara. Algún día te arrepentirás de esta rebelión. Poco sabía ella que esta decisión pondría en marcha acontecimientos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mi primer año trabajando en Thompson Investigative Services fue agotador, pero gratificante. La firma se especializaba en fraudes de seguros y malversaciones corporativas. Nada glamuroso, pero una sólida experiencia en seguir rastros de papel y construir casos. Compartía un diminuto apartamento con otros 2 jóvenes profesionales y vivía de fideos instantáneos y café. Pero por primera vez en mi vida, sentía que seguía mi propio camino. A los 6 meses, nos contrataron para investigar una posible malversación en una firma de contabilidad de tamaño mediano. Ese caso me llevó a conocer a Julián Castro, un contable forense que colaboraba con nuestra firma. Julián era brillante con los números, encantador y parecía genuinamente interesado en mis ambiciones profesionales. Después de trabajar juntos durante semanas, finalmente me invitó a tomar un café, que se convirtió en una cena, y que finalmente se convirtió en la relación más solidaria que jamás había conocido. Tienes un talento natural para esto, me decía Julián mientras yo me sumergía en los estados financieros hasta altas horas de la noche. Ves patrones que otros pasan por alto. Con el aliento de Julián, recibí formación adicional en investigación de delitos financieros. Mi trabajo empezó a destacar, especialmente después de que descubrí un sofisticado esquema de fraude de seguros que había eludido la detección durante años. La oficina local del FBI que colaboró con nosotros en ese caso quedó lo suficientemente impresionada como para sugerirme que solicitara un puesto con ellos. ¿Sabes lo que te hace diferente?, me dijo el agente Castillo durante mi entrevista. La mayoría de los investigadores siguen el protocolo. Tú sigues la intuición respaldada por una investigación meticulosa. Cuando fui aceptada en el FBI como especialista en delitos financieros, Julián me llevó a celebrarlo al restaurante más elegante de Albany. Llevábamos saliendo casi 2 años para entonces. Siempre supe que estabas destinada a cosas más grandes, dijo, levantando su copa. Por atrapar a los malos, sin importar quiénes sean. No tenía ni idea entonces de cuán proféticas serían esas palabras. Mis 2 primeros años en la agencia se centraron en aprender sus sistemas y procedimientos. Me asignaron a casos más pequeños, demostrando mi valía con cada investigación exitosa. Luego vino la Operación Silverback, una importante investigación sobre una red de empresas sospechosas de blanqueo de dinero y evasión de impuestos. A nuestro equipo se le asignó analizar miles de registros financieros en busca de conexiones. 3 semanas después de iniciada la investigación, me encontré con una transacción que me heló la sangre.
Morales Holdings, una de las empresas fantasma de mi padre, había transferido $2 millones a través de una serie de cuentas en el extranjero antes de que el dinero aterrizara en la cuenta personal de un juez estatal. El mismo juez Vargas, cuyo nombre había visto en los documentos de mi padre años atrás. Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador durante lo que parecieron horas, con las manos temblando. Esto no podía ser una coincidencia. Una parte de mí quería informar inmediatamente de la conexión, pero otra parte dudó. Era mi padre. A pesar de nuestra complicada relación, a pesar de mis sospechas a lo largo de los años, seguía siendo el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que se había sentido orgulloso en mi graduación universitaria. Esa noche, llamé a mi hermano Adrián por primera vez en meses. Nos habíamos distanciado después de la universidad, especialmente cuando él fue a trabajar para la empresa de nuestro padre, como se esperaba. Isa, qué sorpresa, dijo, sonando genuinamente complacido de oírme. ¿Cómo va la vida luchando contra el crimen? Dudé antes de responder. Adrián, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. ¿Alguna vez ves algo en el trabajo que no parezca correcto? El silencio que siguió me lo dijo todo. Cuando Adrián finalmente habló, su voz había perdido su calidez. Isa, escúchame con atención. No sabes en qué te estás metiendo. Hay preguntas que es mejor no hacer, especialmente en esta familia. Entonces, si lo sabes, presioné. Sé que nuestro padre construyó un imperio de la nada. Sé que los negocios a veces requieren compromisos. Y sé que deberías alejarte de lo que sea que creas haber encontrado. Después de colgar, me senté en mi oscuro apartamento dándole vueltas a sus palabras. Alejarme. Fingir que nunca vi la conexión. Pero sabía que no podía. Las palabras del profesor Soto resonaron en mi memoria: el mayor coraje es perseguir la justicia, sin importar a dónde te lleve. Al día siguiente, creé una carpeta especial encriptada en un servidor seguro y comencé una investigación separada y no oficial. Tuve cuidado de no acceder a ninguna información que no estuviera autorizada a ver para la operación Silverback, pero comencé a conectar puntos que habían estado frente a mí durante años. Durante los siguientes meses, construí mi investigación paralela sobre el imperio empresarial de mi padre. Trabajaba en mis casos regulares durante el día y pasaba las noches reconstruyendo una red que se volvía más inquietante con cada descubrimiento. Morales Holdings era solo la punta del iceberg. Mi padre había creado más de 20 empresas fantasma en 7 países, todas diseñadas para ocultar dinero e influencia. Las transacciones que descubrí pintaban un cuadro claro. Durante décadas, mi padre había estado sobornando a funcionarios locales para que aprobaran sus proyectos de desarrollo, independientemente de las leyes de zonificación o las regulaciones ambientales. El juez Vargas había fallado a su favor en múltiples demandas relacionadas con esos desarrollos. El alcalde había acelerado los permisos. Incluso el tasador del condado había infravalorado sistemáticamente sus propiedades a efectos fiscales. Todos ellos recibían pagos regulares a través de un laberinto de cuentas en el extranjero. De niña, había escuchado ocasionalmente fragmentos de conversación o notado reuniones extrañas que me incomodaban. Ahora, me daba cuenta de que no eran tratos comerciales inocentes, sino atisbos de una corrupción que mi mente joven no podía comprender del todo. Un sábado por la tarde, conduje hasta la casa de mi hermano sin avisar. Su esposa me informó que estaba jugando al golf con nuestro padre, así que esperé en su despacho hasta que regresó. Cuando Adrián finalmente entró y me vio sentada allí, el color desapareció de su rostro. No deberías estar aquí, Isa, dijo, cerrando la puerta detrás de él. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté sin preámbulos. Adrián se sirvió un whisky antes de responder. Desde mi segundo año en la empresa. Papá lo llamó mi verdadera orientación. ¿Y te pareció bien? ¿Qué se suponía que hiciera?, espetó. ¿Entregar a nuestro padre? ¿Destruir a nuestra familia, el negocio que emplea a cientos de personas? Ya estaba establecido mucho antes de que yo llegara. Así que simplemente miras para otro lado. Yo tomé mi decisión, Isa. Igual que tú tomaste la tuya cuando te fuiste. Se sentó pesadamente frente a mí. Por favor, como tu hermano, te ruego que dejes esto. No tienes idea de hasta dónde llega esto o de lo que papá haría para proteger lo que ha construido. ¿Es eso una amenaza?
Es una advertencia de alguien que te quiere. Salí de la casa de Adrián más decidida que nunca, pero su advertencia persistía. ¿Hasta dónde llegaría mi padre para proteger su imperio? Por primera vez, me pregunté si podría estar en peligro. Cuando regresé a mi apartamento, Julián me esperaba con comida para llevar y una expresión preocupada. «Has estado distante durante semanas», dijo mientras yo cogía mi comida. «¿Es el trabajo? Algo de lo que puedas hablar». Parte de mí anhelaba confiar en él, compartir la carga de lo que había descubierto. Pero mi entrenamiento me había enseñado a compartimentar, a proteger las investigaciones en curso. «Solo un caso complicado», dije. «Nada que pueda discutir». Julián asintió, pero pude ver el dolor en sus ojos por ser excluido. Nuestra relación siempre se había basado en la honestidad y el apoyo. Ahora estaba creando muros entre nosotros. Las siguientes semanas crearon aún más tensión. Llegaba a casa tarde después de pasar horas en salas seguras revisando documentos. Los fines de semana que normalmente pasábamos juntos eran consumidos por mi investigación secreta. Julián intentó ser comprensivo, pero su paciencia se estaba agotando. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad?», preguntó una noche. «¿O hicimos algo solo por diversión? Este trabajo te está consumiendo, Isa». «Es importante», fue todo lo que pude decir. «¿Más importante que nosotros? ¿Que tu salud? Apenas duermes. Estás perdiendo peso». No se equivocaba. Cuanto más profundizaba en la corrupción de mi padre, más consumía mis pensamientos. Empecé a ver conexiones por todas partes, preguntándome quién más podría estar involucrado. La investigación estaba pasando factura física y emocional. Entonces empezaron a aparecer las notas. La primera fue deslizada por debajo de la puerta de nuestro apartamento. Algunas piedras es mejor no removerlas. Me dije a mí misma que podría tratarse de cualquier caso, no necesariamente de mi investigación paralela. Pero una semana después, encontré otra nota en el parabrisas de mi coche. «Los asuntos familiares deben quedarse en la familia». Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien me estaba vigilando. Cuando le conté a Julián sobre las notas, su preocupación se convirtió en alarma. «Esto no vale la pena, Isa», insistió. «Sea cual sea este caso, no vale la pena ponerte en peligro. Podríamos solicitar un traslado, mudarnos a otra ciudad, empezar de nuevo». «No puedo simplemente alejarme», le dije. «Esto es demasiado importante». «¿Más importante que tu seguridad? ¿Que nuestro futuro?» No podía explicarle que alejarme significaría dejar que mi padre continuara con sus décadas de corrupción. Significaría traicionar todo en lo que creía, todo por lo que había trabajado. La tensión entre Julián y yo se convirtió en un abismo. Él no podía entender mi obsesión con un caso del que me negaba a hablar, y yo no podía compartir la verdad que me estaba destrozando por dentro. Por primera vez, me pregunté si nuestra relación sobreviviría a esta investigación. Después de 6 meses de meticulosa documentación y recopilación de pruebas, finalmente tuve suficiente para presentar mis hallazgos. El rastro documental era irrefutable: décadas de soborno, evasión de impuestos, blanqueo de dinero y conspiración que involucraban a mi padre y al menos a 15 funcionarios públicos. Era hora de sacar a la luz mi investigación paralela. Solicité una reunión privada con mi superior, el agente Navarro, un veterano de 20 años en la agencia a quien respetaba profundamente. En su oficina, con la puerta cerrada, expuse las pruebas de la empresa criminal de mi padre. Tuve cuidado de enfatizar que había llevado a cabo esta investigación en mi tiempo libre, utilizando solo información a la que estaba autorizada a acceder. Navarro escuchó impasible, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé mi presentación, esperaba preguntas, quizás preocupaciones sobre mi conexión personal con el caso. En cambio, se reclinó en su silla y suspiró. «Este es ciertamente un trabajo interesante, agente Morales. Muy minucioso». Revolvió mis documentos. «Pero veo varios problemas aquí. Las transacciones en el extranjero que ha señalado podrían tener propósitos comerciales legítimos. Las relaciones con los funcionarios locales podrían ser redes de contacto estándar. Señor, con el debido respeto, el patrón es claro», insistí, señalando las pruebas clave.
Estos pagos coinciden exactamente con fallos favorables y aprobaciones de permisos. La correlación no implica causalidad, agente. Usted lo sabe. Navarro cerró la carpeta. Además, el plazo de prescripción ha expirado en algunas de estas presuntas transacciones. Lo miré, atónita por su desdén. Esta no era la reacción de un agente del FBI dedicado, al que se le presentan pruebas de corrupción. Era la respuesta de alguien que busca razones para no seguir adelante con un caso. Revisaré estos materiales más a fondo, continuó, pero no recomendaría seguir adelante sin pruebas más sustanciales. Salí de su oficina aturdida. La reacción de Navarro fue tan inesperada que comencé a cuestionar mi propio juicio. ¿Había conectado puntos que en realidad no estaban allí? ¿Estaba viendo crímenes donde solo había zonas grises éticas? No. Las pruebas eran sólidas. La reacción de Navarro era la anomalía, no mi investigación. Esa noche, decidí investigar al propio Navarro. No era el procedimiento estándar investigar a un superior, pero nada en esta situación era estándar. Lo que descubrí me heló la sangre. En una foto de una página de Sociedad de hace 3 años, estaba Navarro en un torneo de golf benéfico, sonriendo junto a mi padre y al juez Vargas. No eran extraños, eran socios. La revelación me golpeó como un golpe físico. La red de corrupción era aún más extensa de lo que había imaginado, llegando hasta la misma agencia encargada de combatir tales crímenes. No podía confiar en Navarro. Probablemente no podía confiar en nadie en mi oficina de campo. Cuando llegué a casa esa noche, Julián me sorprendió con una comida casera y vino, un intento obvio de reconectar. Mientras comíamos, noté que me observaba con atención, midiendo mis reacciones. Había algo diferente en su atención, algo calculado que nunca antes había notado. Después de la cena, puse una excusa sobre tener que revisar algunos correos electrónicos del trabajo y fui a mi despacho en casa. Lo que encontré allí confirmó mi creciente paranoia. Escondido detrás de la lámpara de mi escritorio había un diminuto micrófono, instalado profesionalmente y casi invisible, a menos que lo estuvieras buscando. En el cajón de mi escritorio, mis archivos personales habían sido sutilmente reorganizados. Alguien me había estado vigilando en mi propia casa, y solo había una persona con acceso ilimitado. Volví a la sala de estar donde Julián estaba recogiendo la cena. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome?, pregunté, mi voz inquietantemente tranquila a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Julián se congeló, con el paño de cocina en la mano. Por un momento, pareció que podría negarlo. Luego sus hombros se hundieron. Isa, tienes que entender. ¿Cuánto tiempo?, repetí. Desde el principio, admitió en voz baja. Desde que nos conocimos. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿El principio? Toda nuestra relación fue. ¿Qué? Una misión. Julián dejó el paño y me miró. Tu padre me contactó antes de que nos conociéramos. Sabía que estabas trabajando en Thompson. Le preocupaba el camino que estabas tomando, le preocupaba que eventualmente pudieras dirigir tus habilidades de investigación hacia los asuntos familiares. Así que te contrató para... ¿Qué? Seducirme, espiarme, informarle de todo lo que hacía. No fue así. No del todo. Julián dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando retrocedí. Sí, se suponía que debía vigilarte, alejarte de cualquier cosa relacionada con los negocios de tu padre. Pero lo que pasó entre nosotros fue real, Isa. Me enamoré de ti. Eso no era parte del plan. Y se supone que debo creerme eso. Mi voz se quebró. Nuestra relación entera se construyó sobre una mentira. Cada palabra era otra traición, otro cuchillo retorciéndose en mi pecho. 3 años de mi vida, una relación que había creído que era apoyo y amor genuinos, todo un engaño cuidadosamente orquestado. Vete, susurré. Isa, por favor. Te protegí, insistió Julián. Cuando tu padre quiso interferir con tu solicitud para el FBI, lo convencí de que era mejor tenerte donde pudiera monitorear tu trabajo. Cuando comenzaste tu investigación paralela, minimicé lo que estabas encontrando. Después de que Julián se fue, me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Todo en lo que creía parecía desmoronarse.
Mi relación, mi confianza en mis colegas, mi fe en el sistema que había dedicado mi carrera a defender. Durante horas, me permití sentir todo el peso de esa traición. Luego, al amanecer, la claridad emergió de la desesperación. No podía confiar en la oficina local del FBI. No podía confiar en mi apartamento ni en mis dispositivos. Ni siquiera podía confiar en que mis movimientos no estuvieran siendo monitoreados. Pero todavía tenía las pruebas, y todavía creía en la justicia. Con cuidadosa precisión, copié todas mis pruebas en unidades encriptadas, luego eliminé sistemáticamente todos los rastros de mi investigación de mis dispositivos. Llamé para decir que estaba enferma, algo que rara vez hacía, para ganar tiempo. Luego, hice una llamada a un número que había memorizado años atrás pero que nunca había usado, la línea directa de la fiscal federal Sara Martínez en el Distrito Sur de Nueva York, famosa por ser independiente e incorruptible. Necesito reunirme con usted personalmente, le dije, manteniendo mi explicación vaga por si las líneas telefónicas estaban comprometidas. Se trata de corrupción sistemática que involucra a prominentes líderes empresariales y funcionarios públicos. Para su crédito, Martínez accedió a verme esa misma tarde. Hice una pequeña maleta, saqué dinero en efectivo de un cajero automático y conduje mi coche hasta el estacionamiento de un centro comercial. Desde allí, tomé un taxi hasta la estación de tren, compré un billete con efectivo y comencé mi viaje a Manhattan, vigilando constantemente en busca de señales de vigilancia. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero la verdad finalmente iba a salir a la luz, sin importar el costo personal. Durante los 2 meses siguientes, desaparecí por completo. Con la ayuda de mi antiguo mentor, el profesor Soto, encontré una casa segura en un pequeño pueblo de Connecticut donde podía trabajar sin miedo a ser descubierta. El profesor ya estaba jubilado, pero sus contactos y discreción resultaron invaluables. Siempre supe que estabas luchando contra tus propios demonios, dijo cuando le expliqué la situación. Solo que no me di cuenta de que esos demonios llevaban el apellido de tu familia. Vivir fuera del sistema mientras construyes un caso federal contra tu propio padre crea un tipo único de aislamiento. Algunos días, el peso de la traición se sentía aplastante. El engaño de Julián había destrozado mi capacidad de confiar. La corrupción de mi familia había destruido mi sentido de identidad. ¿Quién era yo si no era la hija de Ricardo Morales? ¿Qué era real en mi vida si mi relación más cercana había sido fabricada? El profesor Soto me sugirió que llevara un diario para procesar mis pensamientos. Al principio, me resistí, recelosa de crear cualquier registro de mis sentimientos, pero finalmente me encontré llenando páginas con mi rabia, mi dolor y mi determinación. Junto con mi diario, encontré un terapeuta en New Haven especializado en traumas, alguien sin conexiones con Mapleton o mi familia. Estas sesiones se convirtieron en mi salvavidas, ayudándome a separar mi autoestima de la enredada red del legado de mi familia. Mientras tanto, la fiscal federal Sara Martínez demostró ser todo lo que su reputación sugería. Brillante, metódica y absolutamente intrépida. Reunió a un pequeño equipo cuidadosamente seleccionado para trabajar con mis pruebas, gente en la que confiaba personalmente, operando con los máximos protocolos de seguridad. En casos que involucran a gente poderosa, el control de la información es crítico, explicó. Cuanto más pequeño el círculo, menor la posibilidad de filtraciones. Durante semanas de trabajo intensivo, construimos un caso irrefutable contra mi padre, el juez Vargas, el alcalde Romero y otras 12 personas implicadas en la red de corrupción. Las pruebas eran abrumadoras, registros financieros, patrones de comunicación, cronogramas de decisiones y el testimonio de 2 actores menores que habían accedido a cooperar una vez confrontados con su papel. Lo que no teníamos era ninguna prueba que implicara a mi supervisor del FBI, el agente Navarro. Su participación parecía ser más una cuestión de mirar para otro lado que una participación activa en el esquema. Martínez decidió mantener a la oficina de campo del FBI fuera del circuito por completo hasta que las acusaciones estuvieran listas. Una vez que comiencen los arrestos, coordinaremos directamente con la sede de la agencia, dijo. La corrupción local puede ser más profunda de lo que sabemos. A medida que nuestro caso se acercaba a su conclusión, los medios de comunicación comenzaron a informar rumores de una importante investigación de corrupción que involucraba a prominentes líderes empresariales y funcionarios del gobierno de Nueva York. No se mencionaron nombres, pero sabía que mi padre reconocería la descripción de las acusaciones.
Tenía demasiadas fuentes, demasiada gente en su nómina como para no atar cabos. Efectivamente, una noche recibí un mensaje del profesor Soto de que mi madre estaba tratando de localizarme a través de la oficina de su universidad. Dice que es urgente, me dijo. Una emergencia familiar. Sabía que no había ninguna emergencia. Era un intento de localizarme, de atraerme de nuevo a la órbita familiar. Después de mucho considerarlo, acepté una reunión en mis términos, un lugar público de mi elección, sin aviso previo de la ubicación, y ella tenía que venir sola. Nos reunimos en un concurrido café en New Haven, lejos de mi casa segura. Llegué temprano para asegurar una mesa en una esquina con vistas a todas las entradas y salidas. Cuando mi madre entró, apenas la reconocí. Siempre impecablemente arreglada, Elena Morales ahora parecía demacrada, con ojeras oscuras y un nerviosismo que nunca antes le había visto. Isabela, dijo, intentando tomar mis manos sobre la mesa. Mantuve las mías firmemente en mi regazo. Gracias a Dios que estás bien. Hemos estado muy preocupados. ¿Lo han estado? Pregunté fríamente. ¿O han estado preocupados por lo que sé? Su expresión vaciló entre la preocupación practicada y el miedo genuino. Cariño, no sé qué crees que está pasando, pero tienes que volver a casa. Tu padre puede arreglar cualquier problema en el que estés metida. Yo no estoy en problemas, madre. Papá lo está. Miró a su alrededor nerviosamente antes de inclinarse más cerca. No entiendes lo que estás haciendo. Tu padre sabe de la investigación. Sabe que estás involucrada. ¿Es eso una amenaza? Es una realidad. Ricardo tiene planes de contingencia para todo, Isabela, siempre los ha tenido. Si vuelves a casa ahora, podemos arreglar esto como una familia. Nadie tiene por qué salir herido. La implicación me heló, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Estás sugiriendo que mi propio padre me haría daño para protegerse? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no pude saber si eran genuinas o otra táctica de manipulación que había perfeccionado durante décadas de ascenso social. Él lo consideraría defensa propia, susurró ella. Todo lo que construyó, todo lo que nuestro apellido representa. Estás amenazando con destruirlo todo. Él mismo lo destruyó, madre. Cada soborno, cada trato corrupto, cada vez que puso el beneficio por encima de la ley. Se enderezó, volviendo a ser la mujer de sociedad que también conocía. Siempre estuviste decidida a ver lo peor en nosotros. Te dimos todo, y así es como nos lo pagas, tratando de destruir a tu propia familia. La justicia no es destrucción, madre. Es restauración. Al salir del café, mi madre se volvió una vez. Él sabe que las acusaciones van a llegar. Está preparado. ¿Y tú? Su advertencia se quedó conmigo mientras regresaba a la casa segura. Mi padre era un hombre que planeaba para cada contingencia, que había construido una red de influencia a lo largo de décadas. La lectura de cargos sería un espectáculo público, y yo quedaría expuesta como la agente que derribó a su propio padre. Necesitaba ser más fuerte de lo que me sentía, más segura de lo que estaba. Durante la semana siguiente, me preparé mental y físicamente para la confrontación que se avecinaba. Practiqué técnicas de meditación que mi terapeuta me había enseñado. Hice ejercicio a diario para quemar la ansiedad. Repasé cada detalle de nuestro caso hasta que pude recitarlo de memoria. Cuando Martínez llamó para decirme que el gran jurado había emitido acusaciones por todos los cargos, estaba tan preparada como podría estarlo. Los arrestos se producirán simultáneamente al amanecer, explicó. Tu padre y los otros acusados serán llevados al Tribunal Federal para la lectura de cargos a las 2 de la tarde. Como agente del caso, tendrás que estar presente. Allí estaré, prometí, temiendo y anticipando a la vez el momento en que mi doble vida finalmente se fusionaría en una sola verdad. La noche antes de la lectura de cargos, apenas dormí. Cada escenario pasaba por mi mente, cada posible reacción de mi padre, cada palabra que podría decir o escuchar. Por la mañana, funcionaba a base de adrenalina y determinación. Me vestí cuidadosamente con mi traje más profesional, me maquillé para ocultar mi agotamiento e incluso me cambié ligeramente el peinado, sabiendo que me daría preciosos segundos de anonimato en la sala del tribunal. Recuerda, me dijo Martínez cuando nos encontramos fuera del juzgado, no tienes nada de qué avergonzarte.
Cumpliste tu juramento a la Constitución por encima de todo. Así es como se ve la verdadera lealtad. Con esas palabras fortaleciendo mi resolución, me preparé para enfrentar a mi familia y las consecuencias de exponer la verdad. La mañana de la lectura de cargos, el Tribunal Federal de Manhattan estaba rodeado de furgonetas de noticias y reporteros. Los arrestos de un prominente hombre de negocios y múltiples funcionarios públicos habían creado un frenesí mediático. Martínez y yo entramos por una entrada trasera segura, evitando las cámaras. En una pequeña sala de conferencias, nos reunimos con el resto del equipo de la Fiscalía para los preparativos finales. Los acusados están siendo procesados ahora, nos informó Martínez. La jueza Ramírez presidirá. Tiene experiencia con casos de alto perfil y no se intimida fácilmente. Asentí, tratando de concentrarme en los detalles procesales en lugar de la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. En menos de una hora, me enfrentaría a mi padre no como su hija, sino como la agente federal responsable de su arresto. Agente Morales, dijo Martínez en voz baja cuando los demás se habían ido a preparar el papeleo. ¿Está segura de que quiere estar en la sala del tribunal? Dada su relación con el principal acusado, nadie cuestionaría si decide quedarse atrás. Necesito estar allí, respondí firmemente. No solo por el caso, sino por mí misma. Me estudió por un momento antes de asentir. Muy bien, pero quédese a mi lado en la mesa de la fiscalía. No interactúe directamente con ninguno de los acusados o sus abogados, sin importar lo que digan o hagan. La espera en la antecámara del tribunal se sintió eterna. Podía oír el murmullo de la multitud reunida en la galería, el crujido de los reporteros instalándose para lo que prometían ser unos procedimientos dramáticos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Finalmente, llegó el momento. Martínez abrió el camino, conmigo y dos fiscales adjuntos siguiéndola de cerca. Entramos por una puerta lateral, evitando la entrada principal por donde pronto aparecerían los acusados. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada banco lleno de reporteros y espectadores. Mantuve la vista al frente, sin buscar caras conocidas en la multitud, centrándome solo en nuestro destino, la mesa de la fiscalía. Apenas habíamos acomodado nuestros materiales cuando la puerta lateral se abrió de nuevo, y los acusados comenzaron a entrar con sus abogados. Mi padre fue el primero, impecablemente vestido con uno de sus trajes a medida característicos, luciendo más como si se dirigiera a una reunión de la junta directiva que a un procedimiento penal. Mi madre lo seguía de cerca, allí para apoyarlo como siempre. Tomaron asiento en la primera fila de la galería, directamente detrás de donde se sentaría mi padre cuando lo llamaran. Luego vino el juez Vargas, su habitual comportamiento confiado reemplazado por una agitación nerviosa. El alcalde Romero, el tasador del condado y varios socios comerciales de mi padre lo siguieron. Por último, entró Julián, no como acusado, sino claramente allí para apoyar a mi padre. Una última vuelta de tuerca del cuchillo en mi corazón. Ninguno de ellos me notó al principio. Yo era solo otra figura en la mesa de la fiscalía, de espaldas parcialmente a ellos. Usé esos preciosos momentos para estabilizar mi respiración, para centrarme en la verdad de lo que estaba haciendo y por qué. El alguacil pidió a todos que se pusieran de pie cuando entró la jueza Ramírez. Durante la apertura formal de los procedimientos, pude sentir que las miradas comenzaban a dirigirse hacia mí, los susurros comenzaban a medida que me reconocían. Cuando la jueza pidió a la fiscalía que se identificara para el acta, Martínez se levantó primero. Sara Martínez, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, representando al gobierno, su señoría. Luego fue mi turno. Me puse de pie, girada ligeramente para mirar a la jueza, pero posicionada para que los acusados pudieran verme claramente. Agente especial Isabela Morales, Oficina Federal de Investigación, investigadora principal en este caso, su señoría. La reacción fue inmediata. La brusca inhalación de mi madre seguida de una risa amarga por lo bajo. La cabeza de mi padre negando lentamente con incredulidad o desaprobación. Pero fue la reacción del juez lo que captó la atención de todos. El juez Vargas, que me conocía desde que era una niña, que había estado recibiendo sobornos de mi padre durante décadas, se puso visiblemente pálido. Su mano tembló mientras agarraba el brazo de su silla. Dios mío, susurró lo suficientemente alto como para ser escuchado en la silenciosa sala del tribunal. ¿De verdad es ella?
El lapsus del juez reveló su confusión al verme en este papel. En su mente, yo seguía siendo la niña que asistía a las fiestas de cumpleaños de su hija, no la agente federal que había descubierto su corrupción. La galería estalló en susurros mientras todos se giraban para mirarme, tratando de entender la dramática reacción, la conexión entre la investigadora principal y el principal acusado. No tenían idea de quién era yo hasta ese momento. No solo la hija de Ricardo Morales, sino un agente del FBI que había descubierto uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia del Estado. No solo un miembro de la familia, sino la arquitecta del caso que derribaría la empresa criminal de mi propio padre. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos a través de la sala del tribunal. Desapareció cualquier pretensión de afecto paternal. Su mirada solo contenía un frío cálculo y una ira hirviente. Me estaba evaluando como lo haría con cualquier oponente, buscando debilidades que explotar. Me mantuve firme, negándome a apartar la mirada primero. Esta confrontación silenciosa hablaba volúmenes sobre nuestra relación y las decisiones que nos habían llevado a este momento. La jueza Ramírez pidió orden, su mazo resonando bruscamente a través de los murmullos. Estos procedimientos se llevarán a cabo con el debido decoro, anunció firmemente. Cualquier interrupción resultará en la expulsión inmediata de mi sala. Mientras el secretario comenzaba a leer los cargos, permanecí de pie junto a Martínez, un símbolo visible del caso que habíamos construido juntas. Cargo tras cargo fue leído en voz alta: conspiración, soborno, fraude electrónico, evasión de impuestos, obstrucción de la justicia. Con cada cargo, el peso de los crímenes de mi padre se volvía más concreto, más innegable para todos los presentes. Cuando llegó el momento de que los acusados se declararan, mi padre fue llamado primero. Se puso de pie con su abogado, un defensor de renombre nacional conocido por representar a clientes poderosos. ¿Cómo se declara el acusado?, preguntó la jueza Ramírez. No culpable, su señoría, respondió mi padre, su voz firme y autoritaria como siempre. Al regresar a su asiento, se detuvo brevemente para mirarme de nuevo. Esta vez, había un mensaje en sus ojos, uno que había visto antes cuando alguien se atrevía a desafiarlo. Decía, tan claramente como las palabras: esto no ha terminado. Uno por uno, los otros acusados se declararon, la mayoría siguiendo el ejemplo de mi padre con declaraciones de no culpabilidad. Dos de los acusados menores, los que habían cooperado con nuestra investigación, se declararon culpables según lo acordado. A lo largo de los procedimientos, mantuve mi compostura profesional a pesar de la agitación emocional dentro de mí. Cuando Martínez presentó nuestra solicitud de que mi padre fuera detenido sin fianza debido a sus extensas conexiones internacionales y riesgo de fuga, proporcioné documentación de apoyo que detallaba sus propiedades en países sin tratados de extradición. Su señoría, argumentó el abogado de mi padre, el señor Morales es un respetado hombre de negocios con profundos lazos con la comunidad. No presenta riesgo de fuga y debería ser puesto en libertad bajo fianza en espera del juicio. La jueza Ramírez consideró brevemente antes de emitir su decisión. La fianza se fija en $10 millones, con entrega de pasaporte, monitoreo electrónico y movimiento restringido al Distrito Sur de Nueva York. Era una cantidad significativa, pero una que mi padre podía permitirse fácilmente. Había esperado este resultado, conociendo sus recursos y conexiones. Lo que importaba era que el caso seguía adelante, que la verdad finalmente salía a la luz. Al concluir la lectura de cargos y mientras los acusados eran procesados para su liberación bajo fianza, mi madre se acercó a la mesa de la fiscalía, ignorando el intento del alguacil de detenerla. Espero que estés satisfecha, Isabela, dijo, su voz baja pero intensa. Tu padre te dio todo, y así es como se lo pagas, destruyendo a nuestra familia. Antes de que pudiera responder, Martínez se interpuso entre nosotras. Señora Morales, toda comunicación con la agente Morales debe hacerse a través de los canales adecuados. Por favor, retroceda. Mientras era escoltada, mi madre se volvió una vez más. Ya no eres una hija. Recuérdalo. Sus palabras me dolieron, pero también confirmaron lo que ya había aceptado. Había elegido la verdad sobre la lealtad familiar, la justicia sobre la protección de privilegios. Era una elección que volvería a hacer, a pesar del costo personal. Mientras recogíamos nuestros materiales para irnos, vi a Julián observándome desde el otro lado de la sala. Por un momento, vi arrepentimiento en sus ojos, quizás incluso una tristeza genuina,
pero lo que sea que hubiéramos compartido estaba construido sobre mentiras. Cualesquiera que fueran los sentimientos que pudieran quedar, eran irrelevantes frente a su traición. Martínez me tocó el brazo suavemente. Lo hiciste bien hoy, agente Morales. La parte más difícil ha terminado. Pero ambas sabíamos que eso no era del todo cierto. La lectura de cargos era solo el principio. El juicio sería agotador, la atención de los medios implacable y los ataques personales viciosos. Había cruzado una línea que nunca podría descruzarse, expuesto verdades que nunca podrían volver a ocultarse. Al salir por la puerta privada, lejos de la prensa y los espectadores, tomé una profunda bocanada de aire que de alguna manera se sentía más claro que antes. Por primera vez en meses, quizás años, no estaba viviendo una doble vida. Mi propósito era claro, mi camino hacia adelante definido por la verdad en lugar del engaño. La batalla que se avecinaba sería difícil, pero finalmente estaba luchando abiertamente, firmemente del lado de la justicia, sin importar el costo personal. Los 18 meses siguientes a la lectura de cargos fueron de los más desafiantes de mi vida. Los preparativos del juicio fueron agotadores, con los abogados defensores presentando moción tras moción para suprimir pruebas, desafiando mi credibilidad debido a mi conexión familiar e intentando retratar todo el caso como la venganza de una hija contra su padre. Con lo que no contaban era con la naturaleza meticulosa de nuestras pruebas. Los registros financieros no mienten. Los rastros de dinero no desaparecen. Y cuando dos de los acusados decidieron cooperar plenamente a cambio de sentencias reducidas, el caso se volvió virtualmente inexpugnable. Durante este periodo, viví bajo protección. Mi ubicación se mantuvo confidencial debido a amenazas creíbles. El apellido Morales, que una vez fue mi herencia no deseada, se había convertido en un lastre de nuevas maneras. Recibí correo de odio de los partidarios de mi padre que me veían como una traidora. Antiguos amigos de la familia me denunciaron públicamente. Los medios me retrataron alternativamente como una heroína o una villana, dependiendo de sus inclinaciones políticas. Mi padre rechazó todas las ofertas de acuerdo, insistiendo en llevar el caso a juicio. Su estrategia de defensa quedó clara desde el principio: atacar mi carácter, cuestionar mis motivos y presentarse a sí mismo como un exitoso hombre de negocios perseguido por una hija desagradecida y mentalmente inestable. Cuando el juicio finalmente comenzó, 11 meses después de la lectura de cargos, subí al estrado durante 3 agotadores días de testimonio y contrainterrogatorio. El abogado de mi padre intentó todas las tácticas para desconcertarme, para provocar una respuesta emocional que socavara mi credibilidad. Agente Morales, preguntó en el último día, ¿no es cierto que usted persiguió esta investigación como venganza por la percibida negligencia emocional de su padre durante su infancia? No, respondí con calma. Perseguí esta investigación porque descubrí pruebas de actividad criminal. Mi juramento como agente del FBI me exigía seguir esas pruebas a donde quiera que me llevaran. Incluso cuando conducían a su propia familia. Especialmente entonces, respondí, mirando directamente a mi padre. Nadie debería estar por encima de la ley. Después de 6 semanas de testimonios de docenas de testigos y expertos, el jurado deliberó durante solo 2 días antes de regresar con su veredicto. Culpable de todos los cargos para mi padre y el juez Vargas. Culpable de la mayoría de los cargos para los demás. Mientras se leían los veredictos, no sentí triunfo ni vindicación, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la familia que había perdido, por los años pasados viviendo con mentiras. Mi padre recibió una sentencia de 20 años. A los 67 años, era efectivamente una cadena perpetua. Mientras se lo llevaban esposado, me miró por última vez. No había remordimiento en sus ojos, solo la fría ira de un hombre que se creía con derecho a operar fuera de la ley y que finalmente había enfrentado las consecuencias. Las secuelas del juicio me dejaron a la deriva. Había dedicado años a descubrir la verdad, a construir el caso. Con ese propósito ahora cumplido, me enfrentaba a la pregunta de qué venía después. Me habían puesto en licencia administrativa durante el juicio, y aunque la agencia me ofreció reincorporarme con un traslado a una oficina de campo diferente, sabía que necesitaba tiempo para reconstruir mi vida. Los primeros meses después del juicio fueron los más oscuros. Alquilé un pequeño apartamento en Boston, lo suficientemente lejos de Nueva York para evitar la atención constante de los medios, pero lo suficientemente cerca para mantenerme conectada con el sistema de apoyo que había construido durante el caso.
A pesar del resultado exitoso, luché con un profundo aislamiento. Mi familia me había repudiado. Antiguos colegas mantenían la distancia, incómodos con mi papel en la exposición de una corrupción que tenía tentáculos en múltiples agencias. Las noches eran las más difíciles. Me despertaba con pánico, reviviendo momentos de traición, cuestionando mis decisiones a pesar de saber que eran correctas. Mi terapeuta lo llamó lesión moral. El daño psicológico que proviene de actuar en contra de creencias morales profundamente arraigadas, como la lealtad familiar, incluso cuando se hace por razones válidas como defender la justicia. Sanar de una lesión moral lleva tiempo, me dijo. Requiere reconstruir tu marco moral, encontrar una comunidad que comparta tus valores y perdonarte a ti misma por el dolor necesario que causaste. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Fui voluntaria en una clínica de asistencia legal, usando mis habilidades de investigación para ayudar a personas que no podían permitirse una representación. Encontré una comunidad inesperada allí, gente dedicada a la justicia, que valoraba mi experiencia y respetaba mis decisiones. 6 meses después de que concluyó el juicio, recibí un sorprendente correo electrónico de mi hermano Adrián. No habíamos hablado desde antes de la lectura de cargos. No sé si leerás esto, escribió, pero necesito decirlo de todos modos. Tenías razón. Sabía lo que estaba pasando y elegí la comodidad sobre el coraje. Verte sola contra todo y todos me hizo darme cuenta de lo lejos que me había desviado de mis propios valores. Dejé la empresa, dejé Mapleton por completo. Estoy tratando de reconstruir mi vida con integridad, y te lo debo a ti por mostrarme que es posible. Ese correo electrónico se convirtió en un punto de inflexión en mi viaje de sanación. Adrián y yo comenzamos a reconstruir cautelosamente nuestra relación, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café, compartiendo nuestros viajes paralelos de redefinirnos fuera de la sombra de nuestro padre. Un año después del juicio, fundé el proyecto Rendición de Cuentas, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a denunciantes y a otros que luchan contra la corrupción. Usando mi experiencia y contactos, proporcionamos asistencia legal, consultoría de seguridad y apoyo emocional a aquellos que enfrentan la difícil elección entre la verdad y la seguridad. El trabajo le dio un propósito a mi sufrimiento, transformó mi dolor personal en una fuerza para el cambio positivo. Cada persona a la que ayudamos reforzó mi creencia de que el precio que pagué, por muy alto que fuera, valió la pena. Mi madre nunca volvió a contactarme. Supe a través de Adrián que se había mudado a su casa en Suiza, incapaz de enfrentar las consecuencias sociales del caso. Mi padre apeló su condena varias veces sin éxito. Hice las paces con el hecho de que algunas relaciones no pueden repararse. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La lección más profunda que aprendí a través de este viaje fue que la integridad a menudo tiene un costo personal. Defender la verdad a veces significa estar solo. Pero vivir dividido contra uno mismo, conociendo la verdad pero participando en mentiras, cobra un peaje aún mayor en tu alma. Hoy, 3 años después de entrar en esa sala del tribunal y enfrentar a mis padres, no soy la misma persona. Las heridas han formado cicatrices que siempre serán parte de mí. Pero he construido una vida de autenticidad, rodeada de personas que valoran la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la conveniencia. Si mi historia enseña algo, es que el camino de la integridad rara vez es fácil, pero siempre es necesario. La libertad no proviene de evitar decisiones difíciles, sino de tomarlas alineadas con tus valores más profundos, cualesquiera que sean las consecuencias. La verdadera sanación comienza no cuando el dolor termina, sino cuando emerge un propósito de ese dolor.